Jueces, capítulo 5. Oremos. Padre eterno, deseamos tu compañía, tu dirección en el estudio de tu palabra a través de la persona divina del Espíritu Santo. Por favor, Padre, dirígenos en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Aminoam, entonaron esta canción. Los líderes de Israel se hicieron cargo y el pueblo se comprometió totalmente. Alabado sea el Señor. Escuchen, reyes, presten atención, gobernantes. Yo, sí, yo, cantaré al Señor, alabaré al Señor, el Dios de Israel, con un canto. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del país de Edom, la tierra tembló, la lluvia cayó del cielo, las nubes derramaron agua. Las montañas se derritieron en presencia del Señor, el Dios del Sinaí, en presencia del Señor, el Dios de Israel. En los días de Shamgar, hijo de Anat, en los días de Jael, la gente no usaba las carreteras principales y se quedaba en caminos sinuosos. La vida de las aldeas en Israel estaba abandonada hasta que yo, Débora, entré en escena como madre en Israel. Cuando el pueblo eligió nuevos dioses, entonces la guerra llegó a sus puertas. Ni siquiera un escudo o una lanza podían encontrarse entre los 40,000 guerreros de Israel. Mis pensamientos están con los comandantes israelitas y con la gente que se ofreció como voluntaria. Alabado sea el Señor. Ustedes, que van montados en asnos blancos, sentados en cómodas mantas, viajando por el camino, observen. De lo que habla la gente cuando se reúnen los abrevaderos, describen los actos justos del Señor y los de sus guerreros en Israel. Entonces el pueblo del Señor se dirigió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta. Despierta, despierta, canta una canción. Levántate, Barak, captura a tus prisioneros, hijo de Aminoam. Los sobrevivientes fueron a atacar a los nobles. El pueblo del Señor fue a atacar a los poderosos. Algunos vinieron de Efraín, tierra que solía pertenecer a los amalecitas. La tribu de Benjamín te siguió con sus hombres. Los comandantes vinieron de Maquir. De Zabulón vinieron los que llevan el bastón de mando de un militar. Los jefes de Israel apoyaron a Débora y a Barak. Corrieron hacia el valle siguiendo a Barak. Pero la tribu de Rubén estaba muy indecisa. ¿Por qué se quedaron en casa en los rediles, escuchando a los pastores que silbaban por sus rebaños? La tribu de Rubén realmente no podía decidir qué hacer. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Dan se quedó con sus barcos. Aser se quedó en la costa, sin moverse de sus puertos. El pueblo de Zabulón arriesgó su vida, al igual que Neftalí en los campos de batalla de altura. Los reyes vinieron y lucharon. Los reyes cananeos lucharon en Tanac, cerca de las aguas de Megiddo, pero no obtuvieron ningún botín de plata. Las estrellas lucharon desde el cielo, las estrellas en sus cursos lucharon contra Sísara. El río Sison los arrastró. El viejo río se convirtió en un torrente impetuoso.
pero yo marché con valentía. Entonces los cascos de los caballos se agitaron ruidosamente, sus sementales salieron en estampida. Maldice a Meroz, dice el ángel del Señor, maldice totalmente a los que viven allí, porque se negaron a venir a ayudar al Señor contra los poderosos enemigos. Jael, la esposa de Eber el Ceneo, es la más alabada entre las mujeres. Ella merece ser alabada por encima de todas las demás mujeres que viven en tiendas. Él pidió agua y ella le dio leche. En un recipiente digno de los nobles, le llevó suero de leche. Con una mano tomó la estaca de la tienda y con la derecha sostuvo un martillo de obrero. Golpeó a Sísara y le rompió el cráneo. Le destrozó y perforó la sien. A sus pies se desplomó, cayó, quedó inmóvil. A sus pies se desplomó, cayó. Donde se desplomó, allí cayó. Su vida le fue arrebatada. La madre de Císara se asomó a la ventana. A través de la ventana enrejada, gritó: ¿Por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa tanto el sonido de su carro? La más sabia de sus damas le dice, y ella se repite a sí misma las mismas palabras. Están ocupados repartiendo el botín y asignando una o dos jóvenes para cada hombre. Dentro del botín seguro habrá ropas de colores para Císara. En el botín habrá ropas de colores bellamente bordadas. Un botín de ropas de doble bordado que llegan hasta el cuello. Que todos tus enemigos mueran así, Señor, pero que los que te aman brillen como el sol en todo su esplendor. La tierra estuvo en paz por 40 años. Bienvenidos a Reavivados por su palabra. El capítulo número 5 del libro de los jueces presenta el canto que hicieron Débora, así como también Barak, luego de la victoria contra Císara. Hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Este texto es muy difícil de traducir del hebreo hacia cualquier lengua, porque las palabras que se utilizaron en aquel tiempo, con el tiempo fueron quedando en desuso, de tal manera que para los últimos tiempos algunos términos se vuelven algo desconocidos. De todas maneras, los autores, o mejor dicho, los traductores hicieron el mejor esfuerzo para encontrar el mensaje original de este canto. Asimismo, en aquel tiempo, los libros o los rollos eran escasos o simplemente no existían en muchos pueblos, de tal manera que los cantos eran una buena manera de conservar algún evento importante o grabar algunas enseñanzas fundamentales en la mente de las personas. Dicho esto, vamos a ver 3 lecciones para este capítulo. Número 1. Canta al Señor, canta y tu corazón se elevará en comunión. De cierta manera, cada ser humano goza de cantar o escuchar música. Está en nuestra naturaleza, algunos más, algunos menos, pero son muy pocos las personas que sean indiferentes a algún tipo de música. Por eso, canta. Como cristianos cantamos himnos. En nuestro himnario tenemos cientos de himnos para cada situación, circunstancia, para un corazón agradecido o cuando pasas por problemas o cuando estás enojado, triste o muy alegre, etcétera. Hay cantos para cada ocasión y eleva esos cantos hacia el cielo con tu voz. El espíritu de profecía menciona que cuando nos unimos en cantos
con alegría, con un corazón entregado al Señor, los ángeles se unen hacia nosotros con sus voces, aunque quizás no las oímos, pero así sucede, porque esto agrada al Señor. Por tanto, canta, mantén una canción en tu corazón, canta con letras que tengan verdades, que te ennoblezcan tu carácter, que te eleven hacia el cielo, también con una música adecuada que tenga que ver con el carácter y el modelo cristiano, pero permanentemente canta. En segundo lugar, negar la ayuda a quien sí puedes ayudar no agrada a Dios. En el verso número 23 menciona lo siguiente: maldizcan a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldigan severamente a sus moradores, porque no vinieron en ayuda de Jehová contra los fuertes. En este texto bíblico vemos algunas tribus que no ayudaron a derrotar a Císara. Menciona a Meroz. No es identificada esta ciudad plenamente, pero parece que está cerca de la batalla. Ahora, en contraste con las otras tribus valientes que se atrevieron a oponerse al enemigo, otros residentes en Meros, que estaba en esa ruta donde los ejércitos se retiraban, los ejércitos de Císara, no ayudaron, no prestaron ayuda, porque si hubiesen ayudado, los israelitas habrían podido impedir que los cananeos o tal vez el mismo Císara escapara del campo de batalla. Por el hecho de haberse negado a colaborar con Israel, el ángel de Jehová pronunció una terrible maldición contra ellos. Esto se trata de un pecado de omisión, es decir, no hacer algo que podíamos haber hecho. Cristo lo dijo claramente cuando presentó aquella historia del buen samaritano. ¿Quién es nuestro prójimo? Es toda persona a quien nosotros sí podemos ayudar, no necesariamente aquella persona quien pide ayuda y no le ayudamos, sino aquella persona a quien sí podemos ayudar si tenemos facultades o recursos o la forma en poder ayudar, pero no lo hacemos. Eso es un pecado de omisión, así como las otras tribus o la ciudad de Meroz que no ayudaron pudiendo haber ayudado, pues se pronuncia esta maldición. Por eso hoy en día, frente a la tremenda necesidad de obreros, muchos cristianos se conforman con seguir una conducta tranquila, neutral y hasta egoísta. No ayudan en la iglesia, luchando contra Satanás. Muchas veces se buscan obreros, personas que estén a cargo de diferentes ramas de la obra, pero colocan una y otra excusa cuando se nos invita a dirigir algún momento en la iglesia, en el templo, o a estar a cargo de dirigir algún departamento, pero colocamos excusas, y tal vez válidas, pero tal vez necesitamos sacrificar y ver que los pocos que luchan en el campo de batalla necesitan ayuda. Por tanto, no cometamos este pecado de omisión. Ayudemos en la obra. Ayudemos a los que necesitan ayudar o ser ayudados. Ayudemos a las personas a quien tú sí puedes ayudar con tus talentos o tus dones o tus recursos. Pero hazlo, no esperes que te pregunten si puedes ayudar o en el peor de los casos que nos rueguen para ayudar. Ese no es el verdadero carácter cristiano. El cristiano
está dispuesto a ayudar como puede, porque Cristo también lo hizo. Bien amigos, en tercer lugar, los fieles resplandecerán, los enemigos perecerán. En el verso 31, este poema tiene un bello final. Menciona de la siguiente manera: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Primeramente presenta el fin de los enemigos, de los que no creen en Dios, de los que se burlan. Esa palabra así menciona cuál es el fin de ellos, esa orgullosa confianza de los cananeos, la terrible arremetida de los hebreos, el terror de la derrota, la huida de Císara, su muerte a manos de una mujer, la ansiedad de su madre. Todo esto presenta un drama, pero el cántico concluye con el deseo expreso que de la misma manera perezcan todos los enemigos de Dios. Y esto finalmente sucederá. Hoy en día muchos se burlan de los cristianos, y en otros lugares hasta los matan. Pero un día acabará, amigo y amiga, el mal llegará a su fin. Y los enemigos del Señor se arrepentirán por no haber aceptado la gracia salvadora de Cristo, pero ya será muy tarde. Finalmente el último enemigo será derrotado, que es Satanás y sus ángeles, y nunca más existirán. Tanto dolor que causó a la humanidad, tanto detestó al pueblo de Dios y a Dios, un día acabará, de todas maneras, y nunca más volverá a existir el mal, porque Jehová no toma venganza de sus enemigos dos veces, dice la Biblia. No habrá una segunda historia de pecado, no lo habrá. Y la otra parte menciona como el sol, es una comparación y es un glorioso cuadro donde se presenta a los que aman y sirven al Señor. Y eso aparece en Isaías cuando dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Malaquías 4:2 dice: mas a ustedes los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Por tanto, tú resplandecerás, porque así está la promesa. Incluso Cristo dijo en Mateo 13:43: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Tú estás hecho para resplandecer. Tú reflejas la luz de Cristo. Tú tienes que resplandecer, porque somos hijos de la luz, porque no andamos en tinieblas, porque vamos a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios, y ese es el fin que nos espera. Es un contraste marcado comparando con el fin que les espera a los incrédulos. ¿Tú cuál quieres ser? ¿Los que acaban como los enemigos del Señor o los que van a resplandecer como hijos de Dios? La respuesta está en ti. La aplicación para hoy es: canta y tus penas irán, como dice la letra en aquel himno. Mantén una canción en el corazón, como mencionan los conquistadores. Vamos a terminar con una oración. Padre amado, gracias porque se registró este bello canto, Señor. Apenas exploramos 3 puntos.
de la tremenda riqueza espiritual y literaria que hay en tu palabra. Que tus hijos que escuchan, Señor, puedan ser personas que cantan, que gozan, que se alegran, aún en medio de tribulaciones. Nuestros cantos sean para ti, Señor. Y cantamos porque nos haces bien, Padre, por agradecerte, por pedirte, por elevar una canción con música, Padre. Tú, oh Dios, eres nuestro canto. Para ti sean nuestras alabanzas para siempre, Padre. Y un día en el cielo cantaremos todos aquel nuevo canto, el cántico de Moisés y del Cordero, junto a nuestros hermanos de todos los tiempos y de todos los lugares, al unísono a una sola voz delante de tu trono celestial. Llévanos hasta ese momento, Padre. Ven pronto para las bodas del Cordero. Señor nuestro, que tu bendición llegue a todas las personas que ven este video y su relación crezca contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga mucho. Un gran abrazo. No olvides cantar al Señor.